Charla de veras interesante. De entrada con el economista José Hidalgo, director de Cordis, economista Hidalgo. José, bienvenido al programa. Y el señor licenciado Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio del Gasto Público. Licenciado Gómez, don Leonardo, bienvenido al programa, ¿no? La Proforma 2019, como el tema no deja de ser difícil y complicado, les suplico comedidamente utilizar un lenguaje muy sencillito, muy coloquial, muy casero, ¿no? Entonces, y saber si es tan amable. Frente a las dudas e inquietudes que varios legisladores, analistas y grupos sociales han expresado acerca de las cifras de la Proforma 2019, el presidente Lenín Moreno salió a los medios la semana pasada para mostrar su optimismo y defenderlas. Buenos días, analiza brevemente puntos críticos de la Proforma 2019 que no convencen a los asambleístas. Gracias a ver nuevamente, licenciado Gómez, bienvenido, economista Hidalgo, bienvenido. Les pregunto de entrada, ¿cómo ven el futuro de la Proforma Presupuestaria 2019 en Asamblea? ¿Cómo ven el futuro de la Proforma Presupuestaria 2019 en Asamblea? Para comenzar, José. Gracias, Diego. Buenos días. Un gusto compartir con Leonardo este espacio. A ver, en realidad, lo esperable es que la Asamblea no apruebe la Proforma, y en realidad hay bastantes puntos criticables en la Proforma, sobre todo por el lado de los ingresos. Se percibe una sobreestimación en los ingresos, en lo que han puesto énfasis algunos asambleístas, y creo que con ese antecedente muchos de ellos van a optar, ya lo han anticipado algunos, ¿no? O por abstenerse o por directamente rechazar la Proforma. ¿Cuáles son los puntos más críticos respecto a esta sobreestimación de ingresos? Por un lado, usted sabe, Diego, se ha contemplado en la Proforma un precio referencial del petróleo de $58,3 por barril y con una producción de casi 565,000 barriles diarios. En la actualidad, el precio del WTI ronda los 52 por barril, a lo que se habría que aplicar además del castigo al que está sujeto el crudo ecuatoriano. Bueno, es muy variable. En el promedio de enero a septiembre de este año ha sido de $5 por barril. Entonces, suponiendo que el WTI estuviera en 52, el ecuatoriano estaría más o menos en 47. Eso puede ir variando, como le digo, es un tema que a mí me supera realmente porque no soy un experto petrolero, pero ese ha sido el castigo promedio. Y respecto a la producción, también parece haber un optimismo porque la producción promedio de lo que va de 2018 más bien ha rondado los 520,000 barriles por día, entonces llegar a 565,000 sería un salto importante, para lo cual el gobierno espera que entre ya en una explotación más activa el campo Ispingo. ¿Sí? Pero bueno, quisiera acotar algo, siendo un poco más justos con el gobierno. Obviamente lo que está pasando con el precio del crudo es preocupante, pero hay oficinas o instituciones que pronostican el precio a más largo plazo, ¿no es cierto? Porque ahorita estamos viendo el precio del momento, que está más o menos en 52 por barril. ¿Es pronosticable el tema? Es difícil de pronosticar. Hay una oficina en Estados Unidos que es la Oficina de Información Energética, que las siglas en inglés son EIA, y venía proyectando para 2019 precios crecientes. De hecho, en el informe de octubre pronosticaba que en 2019 el precio del WTI iba a ser de casi $70 por barril. Entonces, tomando en cuenta eso, un precio de 58 para el crudo ecuatoriano estaba lejos de ser conservador, pero no era descabellado, ¿sí? No era imposible pensar que pudiéramos tener un precio de ese nivel. Y de hecho, la última proyección habla de un precio en 2019 del WTI de 65 por barril. Ya hubo una corrección a la baja, pero todavía arroja un resultado según el cual la Proforma no estaría tan disparatada, ¿sí? Pero el tema de la producción me preocupa más. Y ya para darle la palabra a Leonardo, el otro tema importante en cuanto a la sobreestimación de ingresos parece ser el tributario. Para 2019 el gobierno espera recolectar por impuestos 15.200 millones de dólares, y parece un monto difícil si se toma en cuenta que, según las proyecciones del Observatorio Fiscal, este año, incluyendo remisión tributaria, se recaudarían más o menos 14.800 millones. Entonces, con una actividad económica que seguramente se va a estancar, hay un exceso de optimismo que deriva en que las necesidades de financiamiento estén subestimadas, porque si es que tenemos una sobreestimación en los ingresos y finalmente no se llegan a dar, entonces lo que estamos esperando conseguir por financiamiento puede ser no los 8.200 millones que habla el gobierno, sino tal vez más.
El economista José Hidalgo, en buenos días, señor licenciado Gómez, bienvenido. La misma inquietud, ¿cómo ve el futuro de la proforma presupuestaria 2019 en la Asamblea? Muchas gracias, Diego. Gracias. Bueno, hay varios temas que analizar dentro de la proforma presupuestaria, comenzando por el tema del recorte del gasto Yo tengo corriente. algunas preguntas, varias Por preguntas supuesto. sobre eso justamente. Sí, por supuesto. En el tema muchas gracias, del ajuste del gasto corriente, quizás esperábamos un ajuste un poco más fuerte, es apenas una reducción de 70 millones. Y lo que estamos viendo en las empresas, bueno, en todas las instituciones públicas, es que se está recortando, por ejemplo, 10 personas de nómina, pero al mismo tiempo se contrata unas 4 o 6 con sueldos muy superiores. Y es lo que está sucediendo en el sector público. Esto está sucediendo. Está sucediendo actualmente. Y además, como se termina el año fiscal, están contratando personal nuevo para a enero poder recortarlo y con eso cumplir la cuota que cada institución debe suprimir de su nómina y cumplir con su obligación. Entonces, esta situación sí preocupa porque tienen una reducción mínima, pero por otro lado, en las instituciones quizás para salvar su personal no están avanzando mucho con este tema. El segundo tema es algo que ya lo mencionó José, que es el tema de basar el presupuesto en un precio del petróleo que fue tan alto, es decir, $58, cuando la semana pasada llegó a $50. Creo que es un aviso anticipado de que quizás el precio del petróleo en la proforma presupuestaria es demasiado optimista. Por otro lado, las concesiones, hasta ahora no se ha indicado cuáles van a ser los mecanismos para poder realizar estas operaciones. Y de la mano tampoco se ha presentado un plan respecto al manejo de las empresas públicas. Hay muchas empresas que sí son eficientes, que están realizando un buen trabajo, pero hay muchas otras que en realidad no solo deberían liquidarse, sino quizás en algunos ejemplos se pueda buscar mecanismos para poder crear una alianza con la empresa privada que puede ser una mejor administradora. Y en ese sentido, creo que hay que hacer un llamado también a la ciudadanía, a cierto sector también, de que hay que perder miedo a la palabra privatización. No creo que sea prudente llamar a la privatización general de todas las empresas, sería un suicidio, pero sí evaluar qué empresas podrían ser mejor administradas por una entidad privada que pueda hacerlo. El Estado es un monstruo inmenso que no puede hacerse cargo de todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, quizás podría revisarse. El señor licenciado Leonardo Gómez, bueno, es una súplica a los dos caballeros a abreviar un poco las respuestas, pero tengo varias inquietudes. José, ¿por qué hay dudas acerca de las cifras que presenta el gobierno en la Proforma 2019 para que todo esté muy claro? Sí, bueno, justamente me parece que las mayores dudas son por el lado de los ingresos, de la sobreestimación de ingresos, tanto tributarios, petroleros, como lo que bien acaba de mencionar Leonardo por el tema de concesiones. Allí habría que añadir además... Cuando hablamos de concesiones, ¿de qué estamos hablando? A ver, según una declaración del ministro Campana, no se refiere a una privatización, sino a ceder temporalmente la administración de un activo estatal al sector privado. ¿Sí? Y por ese concepto, el gobierno... ha quedado en anuncio, ¿no? Ha quedado en anuncio porque todavía no, o al menos yo no he tenido información de cuáles son los activos que se estarían concesionando, pero por ese rubro se espera conseguir en 2019 $1.000 millones. Entonces estamos hablando de una cifra importantísima. Insisto que si es que hay la posibilidad de que los ingresos estén sobreestimados y, digamos, centrándonos únicamente en lo de las concesiones, que no se llegara a concesionar estos activos que el gobierno quiere concesionar. Esos 1.000 millones, si es que no llegan a ingresar a la caja fiscal, se van directo al déficit. Entonces, en vez de tener un déficit de 3.600, tendríamos uno de 4.600, y en vez de tener necesidades de financiamiento por 8.200, tendríamos de 9.200. Me parece entonces, bueno, obviamente hay críticas también por el lado del recorte del gasto. El gobierno sabía que en 2019 tenía que empezar a pagar nuevamente el aporte del 40% para el fondo de pensiones del IES, que el gobierno ha calculado en 1.240 millones, el IES dice que son más, y tomando en cuenta que iba a tener esa obligación adicional a lo que suman casi 300 millones por la ley amazónica, creo yo que debería haber sido un poco más decidido en cuanto al recorte del gasto. Muy bien. Licenciado Gómez, Leonardo, ¿por qué las dudas sobre el precio del crudo? ¿Por qué las dudas sobre el precio del crudo? Es simple, tenemos una variable tenemos
un índice que es demasiado variable. El precio del petróleo depende de factores externos, son ajenos completamente a nosotros, a una decisión como país, una decisión como gobierno. Depende del mercado internacional, leyes de oferta y demanda. Entonces queda fuera de nuestras manos. En buena cuenta, impredecible. Claro, o sea, conozco algunos analistas económicos que consideran que hacer predicciones a largo plazo es como tratar de ver en una bola de cristal y prefieren no hacerlo. Entonces, quizás podemos hacer cálculos estadísticos para saber si es que va a la baja, si es que sube el precio, si es que se mantiene y poder analizar eso, pero hacer cálculos a muy largo plazo es difícil. Entonces, en el 2014, ¿qué fue lo que pasó? El gobierno tenía planificada todas sus finanzas en base al ingreso del petróleo, a pesar de que se hablaba de un cambio de matriz productiva, pero todavía basaba la economía en un precio del petróleo. Y todas sus deudas, toda su inversión, su financiamiento dependía de eso. ¿Qué pasó en el 2014? Se desplomaron los precios del petróleo. Y eso fue un autogol tremendo para el gobierno. Entonces, quizás al decir que actualmente los precios el precio del barril de petróleo para la Proforma está muy, muy inflado en este momento, es un llamado a ser un poco más prudente quizás, porque no sabemos qué va a pasar en el 2019 con el precio del petróleo. Estaba en 60 y pico hace unas 2 semanas, la semana pasada está en 50, y esta semana no sabemos todavía. Es una variable demasiado amplia. El tema de esta mañana, la Proforma del 2019. José, el presidente Moreno subrayó la reducción del gasto corriente en 430 millones para el 2019. ¿Cuáles son las dudas al respecto? A ver 430 millones, ¿cuáles son las dudas al respecto, José? Ahí hay un tema importante, Diego, porque el gobierno está comparando la Proforma 2019 con el presupuesto codificado 2018. ¿A qué me refiero con el presupuesto codificado? Es el presupuesto que aprobó la Asamblea para el año que está corriendo, más los cambios que ha ido haciendo el Ministerio sobre la marcha, porque por ley el Ministerio de Economía y Finanzas puede modificar hasta en un 15% el presupuesto originalmente aprobado. Así es. El problema entonces, Diego, es que este presupuesto codificado con el que se está comparando la Proforma es un presupuesto con varias inconsistencias. Le pongo un ejemplo. Por concepto de pago de intereses, según el presupuesto codificado, este año se van a gastar 2.100 o 2.200 millones, cuando en realidad se van a gastar cerca de 3.000 millones. Y en cambio, en otros aspectos, como en bienes y servicios de consumo, bueno, porque parece que no ha habido una actualización permanente de los gastos que se vienen ejecutando, porque lo contrario ocurre, por ejemplo, con bienes y servicios de consumo, con gastos de inversión. El gobierno, según el codificado, espera gastar mucho más de lo que en realidad se va a gastar. Y entonces, si es que no comparamos la Proforma con ese presupuesto codificado, sino con lo que realmente se va a gastar en 2018, la Proforma no muestra austeridad. No hay ni una reducción en inversión, ni una reducción en bienes y servicios de consumo, y hay esa reducción mínima de 70 millones que mencionó Leonardo en el gasto de sueldos y salarios. Entonces, las dudas vienen sobre todo por el lado de con qué se está comparando la Proforma. Parece que la comparación con el presupuesto codificado no es pertinente, muestra una Proforma mucho más austera de lo que en realidad es. Y en realidad el tema viene por el lado de que lo que se tiene que recortar es gasto corriente. El gasto de inversión ya ha sido la variable de ajuste, sobre todo en 2018, y empezó también un poco a finales de 2017. Y en realidad tampoco podemos llevar el gasto de inversión del gobierno a cero, porque hay gastos de inversión que necesariamente se tienen que seguir haciendo mantenimiento, sobre todo de activos del Estado. Y en cambio sí creo yo que hay una coincidencia entre muchos analistas en el sentido de que el gasto corriente, que está compuesto sobre todo por sueldos y salarios y por bienes y servicios de consumo, sigue creciendo, ¿sí? Obviamente es mejor que el gobierno ya no siga aumentando el gasto en nómina, porque en los últimos años ha venido creciendo al 3-4% cada año. Para este gobierno, para el 2019, al menos ya se espera que ese gasto se estabilice o que se contraiga en apenas 70 millones, que es una contracción de menos del 1%. Es una señal positiva, pero me parece que evidentemente es insuficiente. Hay que tomar en cuenta, obviamente, el tema político. No es fácil desvincular a muchas personas del sector público, pero el gobierno tiene que tener presente que el ajuste se tiene que dar en algún momento, y mejor si es que es ordenado, ya sabiendo qué personas van a salir para tratar de no... Es inevitable, sobre todo si tenemos en cuenta las enormes necesidades de financiamiento para el próximo año y las dificultades que enfrenta el Ecuador en particular y las economías emergentes en general para obtener financiamiento en el exterior. Entonces es un tema que ojalá el gobierno
se decida a enfrentarlo prontamente, porque si no, corremos el riesgo de que el ajuste se nos dé de manera desordenada cuando el gobierno ya no tiene plata. Además, como telón de fondo, esto del riesgo país, ¿no? El riesgo país, que está, en el caso del Ecuador, muy atado al precio del petróleo. Bueno, antes estaba más atado, porque si el precio del petróleo subía, el riesgo país bajaba, y si el precio del petróleo bajaba, el riesgo país subía. No supera esa cuestión. Solamente Venezuela, a nivel regional, tenemos un riesgo país incluso más alto que el de Argentina, sí, con un agravante, y es que cuando el precio del petróleo estaba subiendo... José, ¿se explica? Sí, hay dos factores principales. El primero es que a las economías emergentes en general se las percibe ahora como más riesgosas, porque los mercados tradicionales, sobre todo Estados Unidos, están ofreciendo tasas de interés más altas. Entonces los capitales salen de los mercados más riesgosos, entre comillas, los emergentes, se van hacia Estados Unidos, y eso incrementa el riesgo país de las economías emergentes en general, dentro de las cuales está el Ecuador. Y en el caso del Ecuador, obviamente un tema adicional y que llevó al riesgo país a 800 puntos la semana pasada es el desplome del precio del petróleo, porque se percibe que cuando el precio del petróleo cae, el Ecuador tiene menos capacidad para honrar sus deudas. Caramba, José, le escucho con viva preocupación. Licenciado Gómez, vuelvo sobre la cifra. Se dice que la reducción del gasto corriente será de 430 millones. ¿Usted también alimenta dudas, reservas? Bueno, en el tema de personal se iba a reducir 70 millones apenas. En el gasto corriente, bueno, a ver, hay que hacer un análisis de qué fue lo que pasó en los últimos años. Cuando hablamos hace unos, no vayamos hace 10, vamos hace unos 8 años, el mercado laboral, la mejor opción para las personas, para hacer carrera, para los nuevos profesionales, era entrar al sector público, porque les daban los sueldos más rentables. Entonces, el gobierno se encargó de crear un modelo en el que el mercado laboral se centraba en el sector público. Entonces, años después, con un cambio de modelo y viendo que ese modelo realmente no funcionó porque no era rentable, ahora todas esas personas que estaban en el sector público necesitan buscar opciones. Lo que a mí en lo personal me preocupa es que con este cambio de modelo y con todas las medidas que se tomaron, que no favorecían mucho al sector privado, me preocupa que el sector privado ahora no pueda absorber todo ese personal que sale de las nóminas del sector público. Entonces, ¿cómo el gobierno va a poder equilibrar esa balanza? Esa es la mayor duda que yo tengo en este momento, porque, bueno, no se han dado medidas que puedan de alguna manera equilibrar todo eso. Continuamos con el diálogo. José, ¿qué piensas sobre el recorte a la inversión pública en 1.425 millones con respecto al 2018? Bueno, ahí entonces me permite insistir, Diego, en que ese recorte está sobreestimado, porque lo que se va a gastar en 2018... Sí, porque lo que se va a gastar en 2018 es mucho menos de lo que consta en el presupuesto codificado, al menos en que estás enunciado no haya, digamos, mayor justicia, mayor... Sí, en realidad ahí debería, sí creo que es una crítica al ministerio, en el sentido de que la actualización del presupuesto codificado no ha sido lo rigurosa que se esperaba para poder comparar efectivamente con la proforma. Para eso el trabajo del Observatorio Fiscal es, yo creo, indispensable, ahí con Jaime Carrera a la cabeza, y eso nos permite tener una idea más clara de cuánto realmente se va a gastar por cada concepto en este año, y en ese sentido ahí sí comparar con la proforma 2019. Evidentemente, también insisto en que el gasto de inversión, yo creo que ya estamos llegando al punto de gasto de inversión mínimo, que ya no se puede seguir recortando indefinidamente, no solo por lo que mencioné previamente de que hay activos que necesitan obviamente de un mantenimiento, y además el gobierno tiene que seguir construyendo algunos activos adicionales, sino también porque hay también, creo yo, una coincidencia y evidencia literaria al respecto de que el recorte en el gasto de inversión tiene un impacto sobre el nivel de actividad mayor que el recorte de un gasto corriente. Es decir, la actividad se resiente más cuando se recorta el gasto de inversión que cuando se recorta el gasto corriente. Y en ese sentido, entonces, insisto, sabiendo, porque obviamente yo no estoy sentado ahí, afortunadamente, que estos recortes son políticamente costosos y socialmente costosos también, que el gobierno debe tener claro que el costo político, social y económico de un ajuste desordenado es mucho mayor. Es decir, que si llegamos al punto en el que el gobierno no consigue, que ojalá nos lleguemos a eso, el financiamiento para cubrir los gastos mínimos de la proforma, entonces tenga que dejar de pagar salarios o sacar gente a la calle de un día para otro,
y eso tiene un impacto mucho mayor porque incluso no hay la planificación previa para decir, bueno, tal vez si sacamos de estas personas... ¿Podemos llegar a ese extremo, José? A mí me preocupa, a ver, le voy a poner un dato, Diego. La deuda pública en este año ha crecido en su totalidad por mayor deuda externa, ¿sí? Porque de hecho la deuda interna ha decrecido en este año, en lo que va de 2018 respecto a diciembre de 2017. Eso significa que el gobierno tiene que conseguir para el próximo año la mayoría de los recursos, si no todos, en el exterior. Y en el exterior las condiciones no son favorables, no solo para el Ecuador, sino para las economías emergentes en general. Y me preocupa que el gobierno no haya anunciado hasta ahora algún tipo de acercamiento, por ejemplo, con el Fondo Monetario, porque si bien va a haber un viaje del presidente a China en los próximos días, y entiendo que una de los objetivos sería buscar financiamiento, hay que tomar en cuenta que en la proforma para 2019, 4.600 millones de dólares de financiamiento todavía no están identificados. Es decir, tenemos un hueco de casi 5.000... No están identificados y eso consta así en la proforma. Entonces, tenemos un hueco de casi 5.000 millones que China podría cubrir en una parte, pero también hay que tomar en cuenta que las condiciones de los créditos con China no han sido demasiado favorables. Lo que está pasando, por ejemplo, con Coca-Cola, es decir, con los proyectos que estaban sujetos a que una empresa china viniera a construirlos. Y me parece que la opción para que el Ecuador tenga un financiamiento para un plazo un poco más extendido y en condiciones de tasas de interés mucho más favorables sería el Fondo Monetario, sabiendo que eso conlleva obviamente algunas exigencias de parte del fondo. Nos acompañan el economista José Hidalgo, director de Cordis, el señor licenciado Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio del Gasto Público. Leonardo, ¿por qué este recelo de aproximarse al Fondo Monetario? No se quiere hablar de eso, hay una especie de reservo, de prejuicio. Considero que en un inicio comenzó con una situación ideológica. Sí. Una cuestión ideológica evidente en tratar de crear en nuestra sociedad, en el Ecuador, un recelo para acercarse a la cultura del norte, a las grandes potencias. Bajo un discurso de la soberanía se quitó la base de Manta, por ejemplo, y sé que varias personas me van a criticar por decir esto, pero creo que fue un error. Entonces el Fondo Monetario Internacional también pone ciertas condiciones para otorgar estos créditos y bajo este discurso ideológico hace sus exigencias, por supuesto, como cualquier persona que preste dinero o cualquier entidad internacional que a un país en este caso. Las condiciones son mucho más blandas, mucho más flexibles del Fondo Monetario Internacional. Y son necesarias en este momento. Seguir nosotros como país dependiendo de los créditos de China, atando créditos para obras que ahora están teniendo problemas, me parece un error. Pero si no tenemos opción como país, tengo que irse por ese lado. Entonces, algo que me parece positivo, más bien por el lado del endeudamiento, es que ya no se ha visto que se eche mano de los créditos de corto plazo con el Banco Central, por ejemplo, o con la venta de bonos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una operación que durante años se hizo y no se contaba en la deuda pública. Entonces se optaba por estos mecanismos para descontarlo de la deuda pública porque, como lo habían dicho las autoridades del anterior gobierno, era como pedirle plata prestado a la mamá y por eso no debía contarse. Un manejo mafioso, sí. Digamos que fue bastante astuto. Utilizo el término. Digamos que fue bastante astuto para de esa manera poder reducir también sus... Leonardo, insisto con usted, luego voy con José. Cuénteme. ¿Qué piensa de la afirmación del presidente Moreno de que se esperan 17.000 millones de inversión privada total? 17.000 millones de inversión privada total. También aquí hay una sobredimensión, un exceso de optimismo. Sí existe un exceso de optimismo por ese lado todavía. No creo que en el país existan todavía cimentadas las condiciones para poder atraer todo ese tipo de inversión acá. Condiciones como reglas del juego claras para los empresarios. Reglas claras, o sea, yo como empresario, como inversionista internacional, yo espero llegar a un país y poder basarme en las mismas reglas durante todo el contrato o durante el tiempo que yo trabaje en ese país. Y esas reglas todavía no están del todo claras. Hay muchísima incertidumbre por ese lado. Y eso tenemos pésima fama, ¿no? Pésima. Hasta ahora que se ven esfuerzos, me parece que para poder equilibrarnos por ese lado, pero todavía nos falta un poco. Leonardo y José,
¿Cuáles son sus dudas acerca de la reducción de salarios del sector público? Que es insuficiente, viejo. Lamentablemente, insuficiente. Estamos hablando de que este año vamos a terminar con sueldos y salarios por cerca de 9.600 millones, solo en el presupuesto. Además hay que aclarar, Diego, que es solo el presupuesto del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Que no estamos tomando en cuenta gobiernos seccionales, seguridad social ni empresas públicas. ¿Sí? Entonces, el presupuesto del Estado se refiere básicamente al gobierno central, y solo en el gobierno central se destinan cada año 9.600 millones de dólares en sueldos y salarios. Entonces, es una cifra evidentemente alta, es la cifra obviamente también más difícil de recortar, porque estamos hablando de personas que perderían su trabajo, y como bien dijo Leonardo, no se siente todavía un ambiente en el cual la empresa privada podría dar cabida a esas personas. Pero el recorte que está anunciando el gobierno en la proforma de apenas 0,7% es un recorte a todas luces insuficiente. Y si me permite, Diego, respecto a los 17.000 millones que menciona el presidente Moreno sobre inversión privada, en Cordes justamente hicimos un análisis al respecto la semana pasada, porque es una cifra que nos llamó mucho la atención. Y si es que uno simplemente compara con lo que está pronosticando el Banco Central, que finalmente se dio el trabajo de publicar las proyecciones para 2018 y para 2019, y digo finalmente porque estamos hablando de un año al cual le falta un mes y una semana, y acaban de publicar las proyecciones para este año, y bueno, también publicaron ya las de 2019. El retraso. Sí, la verdad es que el Banco Central lamentablemente viene teniendo unas inconsistencias preocupantes en sus cifras, y le menciono esto vinculado con el tema de inversión. Según el Banco Central, en el primer semestre de este año, que es la última información que tenemos disponible, la inversión total en la economía creció 3,2%. Pero el Banco Central, en sus proyecciones de estas que publicó con tanta demora, espera que en el año completo la inversión crezca apenas 0,3%. Entonces, si es que crecimos 3% en el primer semestre y esperan crecer 0,3% en el año completo, significaría que la inversión debería caer casi 3% en el segundo semestre. Entonces, ya solo si es que tomamos en cuenta esa cifra, el optimismo del presidente se cae al piso, porque si es que la institución encargada de cuantificar la inversión en una economía anticipa que ésta se va a desplomar en la segunda mitad del año, y que además en 2019 también crecería apenas 0,3%, entonces sí estamos hablando de una cifra, esta que maneja el presidente, de 17.000 millones, que puede estar sobreestimada claramente, y que además, si es que estuviéramos viendo una inversión de esa magnitud, ya se vería también alguna respuesta en el mercado laboral. Y lamentablemente en el mercado laboral seguimos viendo tasas de empleo adecuado de apenas 40%, es decir, que apenas 4 de cada 10 personas que trabajan o quieren trabajar lo hacen en condiciones adecuadas. No quiero caer de ninguna manera en el plano de la insidia, pero al presidente Moreno se le informa debidamente sobre el tema económico. Me parece que el presidente con el equipo económico actual está mucho mejor informado de lo que podría haber estado con los dos equipos previos. Lo que yo no sé es si el presidente Moreno tiene clara la magnitud del desafío que enfrenta, sobre todo en cuanto a conseguir financiamiento para poder cubrir el déficit y las amortizaciones del próximo año. Me parece que el presidente Moreno por eso no se muestra tan dispuesto a ser más decidido en el recorte del gasto, porque finalmente, y en esto hago un mea culpa, también muchos economistas hemos dicho en años anteriores, el Ecuador ya no tiene de dónde más conseguir plata, y siempre siguió consiguiendo, obviamente en unas condiciones fatales, ¿no? Obviamente en condiciones fatales, o haciendo lo que bien mencionó Leonardo de los créditos del Banco Central, que fueron el peor daño a la dolarización que podría haber hecho un gobierno, porque era finalmente... Los préstamos del IES. Sí, bueno, eso ha sido histórico, pero lo del Banco Central es un atentado a la dolarización que ventajosamente, y ese es otro mérito del actual equipo económico, el mismo equipo económico propuso prohibir por ley, y eso está en la ley de fomento productivo, ese tipo de préstamos. Entonces, claro, el presidente Moreno sí tiene el antecedente de decir, bueno, los economistas han venido diciendo durante años que el Ecuador ya no iba a conseguir plata, y lo siguió haciendo. Y ojalá me esté equivocando, pero realmente las condiciones de acceso sí se muestran cada vez más difíciles, y me parece entonces que si el gobierno o el presidente puntualmente no se muestra tan dispuesto a ajustar el gasto, es porque tal vez confía en que, más allá de lo que digamos los economistas, sí van a poder levantar recursos del próximo año. Solo un comentario, Leonardo, y esto de la reducción de los salarios del sector público. Sinceramente, por lo que como observatorio hemos podido
investigar al interior de algunas empresas públicas, esta reducción de los salarios es relativa, porque como le indiqué, en muchas instituciones se están suprimiendo, por ejemplo, 10 partidas, o se está dejando de contratar 10 personas, o se retira de nómina, por no decir, se despiden 10 personas, pero al mismo tiempo se contratan 4 o 6 personas con sueldos mayores. Sí. Entonces, me parece que la reducción del tema de salarios, al menos de instituciones públicas, es muy relativo. Es todavía muy relativo. Si yo retiro de nómina a 2 personas que ganan $800 o $1,000 y después contrato una sola que gana 1,600, es un contrasentido. Es un contrasentido. Entonces, en muchas instituciones lo que se está pidiendo también es que se recorte por porcentaje, es decir, se recorte el 10% del área de comunicación. En el Ministerio de Comercio Exterior fue hace unos 6 o 7 meses que se despidió a 14 personas del área de comunicación. Los departamentos de Quito y de Guayaquil simplemente desaparecieron. Y en el Ministerio de Industrias también hubo otro recorte, además en el área de comunicación, en diferentes áreas, pero queda un asesor de comunicación que puede ganar muchísimo más. No el equivalente, no creo que el equivalente de 15 personas, porque sería una monstruosidad, pero sí veo que se sigue contratando personal. Al final del año, ahora al cierre, para poder mantener una estrategia que siguen, para poder mantener los equipos actuales, simplemente se contrata más personal. Entonces, cuando se hace el cierre el cierre del año fiscal, ese personal que entró vuelve a salir. Entonces, se despide a los más nuevos, o se despide a los mandos bajos. Entonces, sí veo un recorte por el área del personal operativo, del personal técnico, del área de comunicación, pero a nivel directivo, del jerárquico superior, yo sigo viendo sueldos altos y muchas más plazas de trabajo de las que había antes. Entonces creo que habría que comparar y el gobierno necesitaría hacer un análisis acerca del jerárquico superior de todas las instituciones para poder cuánto están ganando y cuántos ganan. El gobierno tiene que encontrarse consigo mismo, ¿no? Ahora, José, vamos terminando. 1.000 millones de ingresos por concepto de concesiones y reducción del rubro de gasto en bienes y servicios de un 14%. ¿Cuál es su criterio? Sí, lamentablemente, Diego, falta un detalle claro y sustentado de parte del gobierno de cuáles son los activos que se piensa concesionar. Hay una sola cifra que tenga el aval de usted. Bueno, por ejemplo, el de sueldo y salario sí coincidimos. O sea, no critico que el recorte no es suficiente, pero no le veo un pero a la cifra como sustento. Pero respecto al tema de las concesiones, sí es un aspecto que ha llamado bastante la atención. Creo que es un punto en el cual los asambleístas también están poniendo mucho énfasis en sus críticas, en el sentido, por un lado, de que no está claro qué activo se piensa concesionar. Es decir, muéstrenme el contrato con una empresa privada en el sentido de que se va a hacer cargo de la administración de tal activo para yo saber que eso me va a generar recursos. Y por otro lado, también es un tema importante saber si es que corresponde realmente a ingreso permanente. Porque, pongamos el caso, y esto obviamente me estoy inventando, que quisieran concesionar CNT, digamos, sí, que es una empresa rentable y demás. Y que la empresa privada que se haga cargo de la administración de CNT diga, bueno, yo ahorita Estado te voy a dar como anticipo a las rentabilidades que yo voy a generar en lo futuro, te voy a dar a ti $1,000 millones para yo luego irme cobrando de las rentabilidades que tenga. En este caso ya no sería un ingreso permanente, porque no significa que el Estado va a recibir 1,000 millones cada año de esa empresa concesionaria. Entonces también es un punto sobre el cual hace falta aclarar si es que haber incluido las concesiones dentro del ingreso permanente es lo correcto, o si en el mejor de los casos se llegan a dar esas concesiones si es que no son ingresos no permanentes. Es lógica. Ahora, una última cosa. ¿Refleja la proforma del 2019 un cambio de modelo económico con Sostiene Moreno? Las necesidades de financiamiento son de más de 8,000 millones de dólares y ya se están buscando nuevos créditos con China, Leonardo. Ahora, yo considero que el gobierno de Lenín Moreno sí ha mostrado un intento de cambio. Desde las autoridades que están en el poder hasta las medidas económicas que están de alguna manera queriendo darle una nueva vida al sector privado. Entonces, un cambio de modelo, al menos existe la intención de. El gobierno anterior, el modelo económico se sustentaba dentro del gasto público. Ahora sí se está dando una oportunidad a la empresa privada para poder retomar el rol que cumple en la sociedad. Acá no hay buenos y malos.
durante mucho tiempo se pensó que la empresa privada, los bancos y demás eran los malos y el sector público el bueno. Esa visión debe cambiar, es necesario cambiar esa visión. Todos somos parte de un sistema y cumplimos una función. Entonces, en ese sentido, yo sí veo que el gobierno está dando pasos. Quizás todavía un poco lentos en mi apreciación, pero se está dando pasos. En el tema de la proforma, existe un recorte todavía mínimo. Consideramos que sí pudo haber sido un recorte un poquito más fuerte, pero existen intentos positivos como querer devolverle los pagos al IES, por ejemplo. Querer pagar al IES lo que se le debe. En el tema de las concesiones, por ejemplo, es un buen intento para querer también dar una participación a la empresa privada en la empresa pública. Y bueno, al respecto me parece que fue el BID que tenía ya un estudio en el que decía que se podía concesionar hasta 7,000 millones. Ese estudio sé que lo tienen las autoridades, pero todavía no se ha hecho público, no sé si por prudencia. Hay muchas empresas del sector público que deberían considerarse en el futuro, quizás para una participación mixta o para ser liquidadas. Le doy un ejemplo, en un estudio que estamos preparando, de hecho le doy una exclusiva en el Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En los últimos 5 años, todos los aeropuertos que administra la Dirección General de Aviación Civil tienen un déficit que supera los 13 millones de dólares. Es un caso mínimo, son apenas 13 millones. Pero le estoy hablando de cuántos aeropuertos que maneja, son más de 20, me parece, que han trabajado con un déficit, es decir, a pérdida durante los últimos 20 años. Significa que no hay una gestión eficiente al respecto. También ha tenido un historial de pérdida desde hace muchísimos años. Se están haciendo intentos muy fuertes por salvar la empresa, por salvar un ícono de la aviación en Ecuador. Pero este es un pequeño ejemplo de que todavía nos queda un camino muy largo. Y para poder subsanar el sistema, poder retomar el equilibrio, no creo que le alcance a Lenín Moreno los años que le quedan de gobierno para poder generar. Leonardo, gracias por su presencia y lo valiosa su exposición. José, un último comentario. ¿Usted está de acuerdo con la ratificación de Richard Martínez como ministro de Finanzas? Sí, totalmente. En eso sí soy categórico, al menos obviamente es mi opinión personal, que además estuvo acompañada también de la ratificación del canciller. Sí, también una ratificación muy valiosa. Porque coincidiendo con lo que ha dicho Leonardo, si bien yo tengo muchas críticas a la proforma presupuestaria, es evidente que el actual equipo económico sí ha procurado hacer algunos cambios. En eso están, por ejemplo... Es un equipo más creíble, más confiable. Mucho más creíble. Empezó por transparentar, por ejemplo, las cifras de la deuda pública, sí, y ya no tenemos únicamente... Frente al Banco Central. Exacto. O también algunas intenciones, por ejemplo, el acercamiento, que no es únicamente del equipo económico, sino digamos del frente económico, el acercamiento a la Alianza del Pacífico, la eliminación del impuesto mínimo. Sí ha habido pasos importantes. Hay también una eliminación de un impuesto para el sector minero que venía haciendo bastante ruido y trabando la inversión en ese sector. Obviamente el ministro Martínez enfrenta un desafío sumamente difícil, pero me parece, primero, que su ratificación es una buena noticia por la calidad de los funcionarios que están ahí, si bien obviamente tenemos nosotros todavía algunas críticas y diferencias, y también porque el ministro Martínez se hizo cargo de un tema que yo no sé quién más estaría dispuesto a hacerlo. Entonces, por ahí que no se hubiera ratificado el ministro Martínez, no sé quién hubiera estado dispuesto a hacerse cargo y probablemente caíamos otra vez. ¿Hubiera estado dispuesto a sacrificarse? No, ahí está. Muy bien, gracias a usted, gracias Leonardo. Temas económicos, la proforma del 2019 en Buenos Días.